capítulo 78, versículos 1 al 8, y vamos a leer de a 2 versículos. Amén. Yo voy a leer 1 y 2, ustedes 3 y 4, y así hasta el 8. 1 y 2. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Amén. Vamos, hermanos, a orar para que Dios se glorifique y nos hable, para que la unción sea para este servidor y para que la bendición de la palabra sea para ustedes. Invoquemos el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos por esta bendición de poder tener acceso a tu palabra, que esta palabra traiga edificación, inspiración, iluminación, revelación y unción en cada una de nuestras vidas. Abre mis labios, Señor, conforme a tu santa voluntad, y abre el entendimiento, el razonamiento, la capacidad de percibir la palabra y poderla entender en todos los que estamos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Hablando de Jesús a las generaciones venideras. Y no es para menos, es un encargo vehemente que el Señor nos hace a nosotros, así como se los encargó celosamente a los padres de todas las 12 familias que componían ese pueblo, esa gran nación llamada Israel, el pueblo escogido, seleccionado y llamado de Dios para hacer luz a las naciones. Y que de una de sus familias, de la tribu de Judá, naciese el que sería la luz del mundo, la esperanza de todas las naciones, el Mesías prometido, el Cristo llamado también el ungido de Dios, que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta responsabilidad nos ha sido entregada también a nosotros los padres. Allí se le conoce como padres, no literalmente a los que habían engendrado hijos, sino que esto incluía también a los antiguos, a los ancianos, a los mayores que habían salido de Egipto, de la esclavitud, donde por más de 400 años no tuvieron esa bendición de poder hacer las cosas libremente, sino que todas la hicieron bajo el yugo del imperio egipcio de esa época. Y a ellos, después de que Dios
les erigió a Moisés, que sería la persona que iba a interceder a favor de ellos ante Faraón, para que ese pueblo que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo y que lo ratificó a través del patriarca Abraham, luego Jacob y posteriormente Isaac, o Abraham, Isaac y Jacob, respectivamente, les había encargado muy celosamente que ellos le comunicaran, le enseñaran, le hablaran a sus hijos y a las generaciones venideras de las obras tan grandes, de los prodigios maravillosos que Dios había hecho con ellos a través de Egipto y luego en la travesía por el desierto y posteriormente cuando ellos establecieron en Canaán la tierra que Dios les había prometido. Era una obligación, era un deber, era una necesidad que ellos le fueran transmitiendo a las nuevas generaciones acerca de esto, porque Dios estaría con ellos y había una condición, porque la presencia de Dios está condicionada a que se obedezca, a que se observe, a que se practique cumplidamente lo que Dios ha establecido que se haga. Cuando ellos se olvidaron, porque lamentablemente ellos muchas veces se olvidaron de ese deber, de esa obligación, y no le contaron a las generaciones venideras todas aquellas obras y maravillas que el Señor había hecho con sus padres, entonces vino sobre ellos nuevamente esclavitud. Ellos fueron esclavizados muchas veces por los imperios de turno que la historia nos enseña, y a ellos les quitaron esas libertades que podían tener cuando habían poseído la tierra o cuando iban camino a la posesión de la promesa. Hermano, cuando uno olvida el deber y se le olvida contarle su propia historia a los hijos, como dice el refrán, el que olvida la historia está condenado a repetirla. Y ellos muchas veces, por haberse olvidado de ese deber, de esa obligación de contarle a las generaciones venideras todo lo que Dios había hecho a favor de ellos, ellos volvieron a ser esclavos. Ahora, hermano, trasladando esta responsabilidad que Dios le dio a su pueblo Israel, a la iglesia actual, hermano, nosotros sabemos que el panorama futuro para la humanidad es muy incierto. Se prevé que la familia va a desaparecer. Ya se están viendo los primeros, las primeras características, los primeros síntomas de las familias desquebrajadas, el concepto de familia, también la identidad de la persona, la identidad sexual del hombre o de la mujer está también desmoronándose, se está perdiendo el norte moral, los principios ya no están siendo valorados, ya no están siendo respetados por estas generaciones. La IA, como la llaman ahora, a la inteligencia artificial, se está apoderando de la voluntad y está haciendo lo que el hombre debería hacer, al punto de que hoy día el ser humano se volvió un esclavo de las redes sociales,
El hombre se volvió un esclavo de la inteligencia artificial y se dice que en unos cuantos años más la humanidad o la tierra va a estar habitada por idiotas, gente que no tiene voluntad propia, gente que no quiere hacer las cosas que le impliquen esfuerzo, porque va a apelar a la tecnología, va a apelar a la inteligencia artificial, va a apelar a los recursos modernos y tecnológicos que se tienen en cuenta o que existen hoy día y existirán en el futuro, y entonces vamos a tener a una generación autómata, a una generación que no va a tener voluntad propia, a una generación que va a ser manipulada. Ya sabemos por quién, porque la palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, pero sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué les espera entonces a nuestras generaciones venideras? Nada bueno, hermano. Y somos usted y yo, padres. Y yo quiero que en este momento, hermano, usted y yo, quienes por la gracia del Señor somos lo que somos, conocemos lo que conocemos, y la experticia que hemos acumulado durante nuestros años de andar de la mano del Señor, nosotros les hablemos a las generaciones venideras que hay un Dios allá en los cielos que hace maravillas, que hace cosas grandes, a un Dios que todo lo puede. Vamos a Salmos capítulo 90, versículos 1 y 2. Dice allí Moisés: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermano, esa declaración de darle el reconocimiento, de darle el crédito y de darle la gloria al Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay. Ese es el Dios al que usted y yo tenemos la obligación de enseñarle a estas generaciones venideras, para que ellos sepan que hay Dios en el universo, que hay Dios en la tierra, que hay Dios en la mar y debajo de las aguas, porque Él es Dios en su omnipresencia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hermanos, nos invita el Señor a no olvidar nuestra historia. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Tiene un pasado, o sea, lo que usted y yo éramos antes de conocer a Dios. Pero sobre todo, nosotros tenemos por experiencia mucho que contar de lo que hemos recibido y de lo que ahora somos cuando Cristo habita en nuestros corazones. Y tenemos un pasado, hermano, que si lo reveláramos aquí, nos avergonzaríamos. Tenemos un pasado nada bueno. Y hermano, hay que hacer diferencia. Una cosa es lo que éramos y otra muy diferente lo que somos hoy. Porque no podemos callar
No podemos nosotros permitir que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan o vivan la vida de cualquier manera, sin una orientación, sin un consejo, sin un testimonio. Hermano, aunque usted no tenga muchas palabras, aunque usted no sea locuaz, aunque usted no sea versátil, aunque usted no sea una persona fácil de palabra, hermano, testifique con sus hechos. Testifique con su manera de vivir la vida en el Señor. Una imagen habla más que 1000 palabras. Que a lo menos la generación venidera sepa que usted es hijo de Dios, porque usted vive como un hijo de Dios. Que las generaciones venideras conozcan que hay un Dios muy grande en los cielos. Y que cuando usted se siente con ellos a dialogar, no se siente a criticar el mensaje, no se siente a criticar la iglesia, no se siente a criticar a los hermanos. Más bien, eso no edifica, eso por el contrario destruye, eso desanima. ¿Cómo podrán ellos conocer a un Dios si usted no está hablando bien de ese Dios? Para que ellos puedan entender que hay un Dios de amor, un Dios que cambia, un Dios que hace todas las cosas posibles, tienen que oír de sus propios labios lo mejor de ese Dios, lo mejor de ser cristiano, que ellos tengan una imagen de la vida cristiana positiva. Usted como padre, usted como madre es el referente, usted es el ejemplo para sus hijos y para los hijos de sus hijos, y deben ver en usted el reflejo de la presencia de Dios a través de cómo habla, cómo vive y qué hace. A su nombre sea la gloria. El problema de Israel, volviendo otra vez a eso lastimosamente mal ejemplo, Israel no ha logrado recibir completamente la promesa de Dios. La promesa de Dios no era ese pedacito de tierra por la cual todavía están peleándose y bombardeándose. Dicen que Israel actual es la extensión territorial, se asimila más o menos a la extensión territorial del departamento del Valle. Y el Valle no es un departamento en extensión territorial muy grande que digamos. Así es la extensión territorial de Israel. Y entonces esto no va en concordancia, esto no es coherente con lo que el Señor le prometió a Abraham, cuando dijo: todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. ¿Y sabe por qué no han obtenido esa promesa? Por la dureza de sus corazones, y porque se han olvidado vez tras vez de hablarle a las generaciones venideras de ese Dios. Hermano, porque si hay una nación, si hay un pueblo, si hay una gente que ha estado, aleluya, cercana a Dios, o mejor, Dios ha estado cercano a ellos, mostrándoles sus maravillas, sustentándoles en todo momento, dándoles victorias en esas batallas vez tras vez que han tenido con sus adversarios, mostrándoles su poder, mostrándoles su gloria, mostrándoles su amor. Ha sido Israel, pero ellos han sido duros de corazón, y el Señor se lamenta de ellos. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí.
Ellos tienen esa tendencia a olvidar todas aquellas gestas victoriosas que pudieron conquistar cuando ellos hacían cumplidamente lo que el Señor les había enseñado a través de Moisés, a través de los profetas. Y que no nos pase a nosotros igual que a ellos. Cada uno de nosotros, como decíamos ahora, tiene una historia que contar. Y no es la misma porque la manera, los métodos o la forma como Dios trató con cada uno de nosotros siempre es distinta. Dios trató con unos en medio de una penosa enfermedad y el Señor por su gracia los sanó. Otro, Dios trató con él cuando de pronto estaban en una situación extrema de pobreza o de deudas, y el Señor manifestó su gracia ayudándoles a salir del problema y a pagar sus deudas. Dios trató con otros en medio de un problema matrimonial. Su vida de pareja estaba desmoronándose, su matrimonio se estaba arruinando, y en el momento cuando ya prácticamente todo parecía perdido, alguien les habló de que Jesucristo tiene todo poder, porque el que cree todo le es posible. Y hermano, le habló de ese Cristo que hace todas las cosas nuevas y que tiene poder para arreglar el problema más grande que tal vez usted haya podido experimentar en su vida. Y cuando usted se convenció que el único que le podía ayudar era Cristo, usted se entregó a Él y Cristo le resolvió su problema. Aleluya. Y para que no se repita en ellos, en tus hijos, la historia tuya, hermano, nosotros debemos predicar a nuestros hijos, hablarles, no de un Dios que prohíbe, no en un Dios que cohíbe, no en un Dios coercitivo, todo lo contrario. El Dios que yo tengo es un Dios que trae libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No un Dios castigador. No le hable del infierno a su hijo. No lo mande sin que usted esté autorizado al infierno. No lo condene. Por el contrario, muéstrele el amor de Cristo, el cual quiere que todos sean salvos y que todos procedan a la verdad. Ese es el Dios que yo conozco. Y por eso lo sigo todavía. Y lo seguiré estos otros 20 años que le estoy pidiendo. Porque entre más lo conozco, más me enamoro de Él. Y más me convenzo que en la vida no hay nadie más grande que Él. Y mi confianza no está en el gobierno de turno. Mi confianza no está en el nuevo orden mundial. Un mundo que está prometiendo lo que no puede cumplir. Paz, equidad, justicia. Y eso jamás lo podrá dar el hombre. El hombre que es por
yo diría, por naturaleza y por instinto, egoísta, ególatra, hermano, jamás brindará la posibilidad de que haya paz, justicia y equidad en la tierra. Esos que prometen tanto no cumplen nada y todos se decepcionan y dicen: yo estoy arrepentido de haber elegido a ese hombre. Hermano, yo le puedo garantizar que si usted le enseña a las generaciones venideras que hay alguien que no necesita ser elegido, sino que más bien Él fue el que nos eligió a nosotros, seguro que su hijo va a creer que hay alguien que sí le puede cumplir todo lo que Él ha prometido. Y para que Él sepa cuáles son las promesas, entonces háblele lo que dice la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Porque en la palabra de Dios se puede encontrar todo lo que el hombre necesita para tener felicidad. Y no solamente felicidad futura. ¿Cuántos son felices con Cristo hoy? ¿Y cuántos serán felices con Cristo mañana? ¿Cuántos serán felices con Cristo dentro de 5 años? Y mucho más futuristas, ¿cuántos serán felices con Cristo dentro de 10 años? Le garantizo que si usted continúa cerca de Él, ese deseo será cumplido. Porque el Señor no deja caer ninguna de sus promesas, porque en Él es sí y en Él amén. Háblele a las generaciones venideras de un Dios, aleluya, y póngale a eso carne y hueso, verbo y no sustantivo, como dice Arjona. Póngale carne y hueso, hermano, mire y enséñele a sus generaciones venideras de un Cristo que no se hizo del lado de los gobernantes, que no se hizo del lado de los llamados Sanedrín, que eran 70 ancianos que tenían mucha autoridad en los tiempos de Cristo, según el Imperio Romano. Enséñele a un Cristo que estaba con las viudas, que socorría a los huérfanos, que estaba con aquellas personas que eran señaladas de ser pecadores o pecadoras. Enséñele de un Cristo que ama a los niños, de un Cristo que puede hacer de un joven una persona con un potencial y un futuro prometedor. Enséñale siempre a tus hijos y a los hijos de tus hijos las promesas de Dios que son cumplidas, porque el Señor no ha dejado caer ni una de sus promesas, porque todo lo que Él ha prometido es en el sí y en el amén. Bendito sea el nombre admirable de Cristo Jesús. En la Biblia encontramos varios ejemplos de un legado de un anciano padre hacia sus hijos. Y le voy a mostrar un ejemplo. En el Salmo 71, del 1 al 3, en este Salmo 71 está el legado que un anciano padre le deja a sus hijos. Dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame.
Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Ahora, versículo 15. El 15 dice: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Seguro que aquí hay jóvenes y hermanos ya de cierta edad que le tienen mucho que agradecer, primeramente a Dios, pero también a los ancianos de esta iglesia, a las columnas espirituales, a ese padre, a ese abuelo, a esa abuela que dejó un legado, un conocimiento, una huella, un ejemplo de Dios para las generaciones venideras. Y tú algún día, porque todos vamos para allá, aleluya, hermanos, todos nacimos porque sabemos que algún día nos vamos a morir. Amén. Entonces, usted no se va a detener en el tiempo, sino que usted, con el avance de los años, no solamente usted ha venido capitalizando experiencias de Dios, porque cuando uno camina con el Señor, hermano, uno se familiariza con milagros, con maravillas. El que está cerca de Dios y entre más profundamente busca a Dios, más se conecta con las maravillas de Dios, más experiencias espirituales y profundas tiene con Él, como nuestros ancianos. Y esas experiencias, de esas experiencias es que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos deben saber, deben conocer. Aleluya, para ese futuro tan incierto que se ve venir para el hombre, hermano, se abre un panorama glorioso, se abre un horizonte de luz cuando Jesucristo está presente. Y los encargados de hacerle ver la vida futura a nuestras generaciones venideras somos usted y yo, que vamos envejeciendo. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Ahora, ¿por qué contar? Eso tiene un propósito, una razón de ser. ¿Por qué contar las maravillas y la grandeza de Dios a la generación venidera? Hermanos, simplemente porque la vida de los hombres es transitoria, pero la gloria del hombre es efímera. Porque la vida de los hombres es transitoria y la gloria del hombre es efímera. Vamos a los versículos 3 al 10 del texto que les dábamos para iniciar esta reflexión, que fue ¿cuál? Muy bien, Salmo 78. Del versículo 3 al 10, mire qué expresión. Es la voz de Dios, no es la voz de David, es la voz de Dios hablando a todos los que tenemos ese encargo de hablarles de la grandeza a nuestras generaciones venideras. Dice, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos,
contando la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen ¿a quiénes? A sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios. ¿Qué deben poner en Dios? Su confianza. Y no se olviden ¿de qué? De las obras de Dios. Y que hagan ¿qué más? Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Verso 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, y muchas otras cosas más que Dios hizo, que lamentablemente cuando los antepasados, los antiguos, los padres se olvidaron de hablarle de esas maravillas a las generaciones venideras, entonces las consecuencias de Dios aparecieron y ese pueblo rebelde y contradictor tuvo que estar dando vueltas durante 40 años en un desierto inhóspito, indócil, hostil y difícil, plagado de todos los enemigos que ellos pudieron encontrar, a los filisteos, a los jebuseos, a los madianitas, a los de Ai, a los de Jericó, etcétera, etcétera. Pero, hermano, la mano del Señor y la misericordia de Dios fue tan grande que aún así el Señor les permitió que de toda esa generación que salió de Egipto a recibir la promesa, solamente 2 la alcanzaron. Oiga, cosa terrible, hermano. Solo 2 la alcanzaron. ¿Cómo se llamaron los 2 que la alcanzaron? Josué y Caleb. Que no nos pase a nosotros eso. Aleluya. Que no se vaya cerrando el círculo. Que no se vayan acabando los justos aquí en la tierra. Que alguien por ahí de otro lado tenga que interceder, como intercedió el profeta Elías a favor de su pueblo, que no tenga otro que interceder, como fue Abraham, cuando Dios determinó con juicio desaparecer, borrar de la faz de la tierra a las nefastas ciudades de Sodoma y Gomorra, que no tengan que ser apenas unos cuantos los que sobrevivan, sino que seamos todos los que hay conmigo aquí. Aleluya, que podamos nosotros sobrevivir, que no se nos queme el pan en la puerta del horno, porque ya está más cerca de nosotros nuestra redención que el día en cuando creímos. Que estemos debidamente preparados y listos para partir con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos a la patria celestial, donde estaremos morando con Jesucristo por los siglos de los siglos y por la eternidad. Hermano, sigamos cumpliendo esa labor, sigamos dejando ese legado que hemos recibido de parte de Dios, que no sea otro el que lo haga por nosotros, hagámoslo nosotros mismos,
Empoderémonos de esta palabra y pongámosla por obra si queremos vivir una vida plena, llena de satisfacción y de esperanza, para que también nuestras generaciones venideras puedan ser libradas de ese nuevo orden que vendrá en el mundo, que no es muy promisorio. Algunos están esperando que venga un avivamiento. Hermano, el avivamiento ya pasó. O mejor, por la gracia de Dios todavía estamos en avivamiento, porque todavía hay conversión de almas. Hoy vimos para muestra 2 botones y todavía el Espíritu Santo de Dios está a disposición de los que los quieran recibir. Todavía los enfermos en el nombre del Señor Jesucristo pueden ser sanos. Todavía Dios, el Dios de los milagros, el Dios de las grandes maravillas, está presente a disposición nuestra. Sigámoslo creyendo y sigamos hablando de esas grandes maravillas a nuestros hijos. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, por favor, hermanos. Bendito sea el nombre admirable de Jesús.